Buenas tardes, mi nombre es Andrea Cáceres y soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad UNIAC. En este video quiero compartir una reflexión personal en forma de un diálogo interno sobre una experiencia que nos marcó profundamente a todos. ¿Cómo hicimos sostenible la vida cotidiana durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19? También hablaré de los valores humanos que emergieron y nos permitieron convivir, adaptarnos y resistir en comunidad. Para esta reflexión me apoyaré en ideas de algunos autores, como por ejemplo Edgar Morris. Mira, durante el confinamiento muchas veces me pregunté, ¿cómo se sigue adelante cuando todo cambia de golpe? ¿Cómo se sostienen las emociones, las rutinas, los vínculos cuando estamos encerrados entre cuatro paredes? Debo decir que al principio todo fue caótico. El tiempo se volvió borroso, los días eran iguales, pero lentamente algo comenzó a surgir, una nueva forma de vivir. Aunque fue difícil, hubo un tiempo de aprendizaje colectivo. En mi caso, ese proceso fue especialmente duro. La pandemia desató en mí una depresión mayor y un trastorno ansioso generalizado, por lo cual llevarlo día a día se me hizo aún más difícil. Ahora puedo contarles que ¿por qué decidí estudiar psicología después de esta experiencia? Uno se diría, ¿cómo? ¿Para qué? Pero la verdad es que ese dolor me enseñó mucho. Me permitió mirarme con honestidad y también mirar al otro con más compasión. Entendí desde mi propia experiencia lo que significa vivir con un trastorno del ánimo. Y también comprendí la importancia de pedir ayuda, sostener vínculos y no juzgar el sufrimiento. Fue precisamente ahí donde encontré el sentido a estudiar psicología. Porque no se trata solo de comprender teorías, sino de acompañar procesos reales, humanos, a veces muy silenciosos. Hoy puedo decir que mi motor es claro. Ayudar a visibilizar a todas aquellas personas que aún sufren en silencio porque sé muy bien lo que es estar ahí. Porque si yo pude salir adelante, tú también puedes. Y porque creo profundamente que nadie debería atravesar el dolor en soledad. También me vi enfrentada al estigma. Incluso en una carrera como psicología, hablar de salud mental en primera persona no siempre es fácil. Pero justamente por eso creo que es necesario. No podemos acompañar el dolor de otros si negamos el nuestro. Como dice Edgar Morris en Cambiar de Vía, la pandemia nos enfrentó con nuestra fragilidad personal y colectiva. Y para seguir adelante, debemos integrar la escucha activa, sin juzgar, la ética y la solidaridad en nuestra forma de vivir. Eso fue lo que hicimos, sin darnos cuenta, adaptarnos, cuidarnos, reconstruirnos. La sostenibilidad no fue solo económico y ambiental, fue emocional, fue humana. También noté cómo muchas personas buscaban mantener los lazos vivos. Como dice Zygmunt Bauman, en Vida Líquida, nuestras relaciones suelen ser frágiles y fugaces. Pero durante el confinamiento resistimos esa liquidez.
Buscamos conexiones reales, más profundas, aunque fueran virtuales. Y algo curioso sucedió. Muchas de esas conexiones, al ser tan intencionadas, fueron más honestas, más profundas y mucho más reales que antes. Es algo como si el silencio nos hubiera obligado a escuchar mejor. Pero bueno, no todo fue positivo. También hubo miedo, ansiedad, hiperconectividad y una pérdida de espacios de encuentro. En la desesperación de los rituales, eh, Byung-Chul habla de cómo perdimos los gestos simbólicos que nos unían, los abrazos, las celebraciones, los encuentros cotidianos. La vida se volvió repetitiva, incluso para muchos solitaria. Pero también inventamos nuevos rituales, como meditar, cocinar, hacer pan, escribir, aplaudir desde las ventanas. En esos gestos simples, yo misma encontré una forma de sanación. Creo que en la pandemia todos buscamos un refugio, una forma de llevarlo día a día. Para mí, la música fue como un refugio. Y hubo algo más que me acompañó en silencio, como un refugio emocional. La música, en medio del encierro, cuando las palabras no alcanzaban, fue el idioma de mi mente y de mi cuerpo. Hubo días en que necesitaba llorar, soltar, sentirme viva. Y ahí estaban los Bunkers, con su intensidad honesta, hablándome como si cada letra me conociera. O los Beatles, con esa mezcla de nostalgia, calma y ternura, que me hacía respirar más lento. Algunas canciones quedaron grabadas en mí como si hubieran sido escritas para ese momento. Querida yo, por ejemplo, fue como una carta directa al corazón que me devolvía en cada nota un poco de fuerza. La música me ayudó a calmar la ansiedad, a concentrarme, a reconectarme conmigo misma. Pero también fue una forma de recordar que, a pesar del dolor, aún había belleza, arte y emoción dentro de mí. En esos momentos tan oscuros, la música no solo me acompañó, me sostuvo, me recordó que soy y quién soy. Y fue ahí donde descubrí una palabra tan usada en estos tiempos. Descubrí la resiliencia. No como un concepto teórico, sino como una práctica diaria. Como estudiante hoy de psicología, me marcó ver cómo incluso en el dolor más profundo las personas pueden reconstruirse. Y sí, surgieron valores fundamentales, que quizás antes de la pandemia existían, pero estaban muy escondidos. La vida era muy rápida. No, si bien estábamos juntos, pero no nos conectábamos. En la pandemia, estos valores, como la empatía, la solidaridad, el cuidado colectivo, fueron fundamentales. Nos dimos cuenta de que mi salud también depende del otro, que cuidarnos no es solo protegernos, sino acompañarnos. También aprendí algo muy profundo, que el dolor puede transformarse en aprendizaje. Y quienes hemos transitado el sufrimiento podemos también ser agentes de conexión, de contención y de cambio. Entonces, me pregunto, ¿cómo hicimos sostenible la vida cotidiana durante el confinamiento? Hoy en día puedo decir que fue con humanidad, con conciencia y con la certeza de que incluso en la distancia seguimos siendo comunidad.
Para cerrar esta reflexión, quiero decir que la pandemia no solo cambió nuestra forma de vivir, en mi caso, cambió mi forma de entenderme, de mirar a los demás y de habitar la psicología. Vivir una depresión y un trastorno ansioso fue doloroso, pero también me permitió encontrar herramientas, ponerle nombre al sufrimiento y desarrollar una empatía más profunda. El confinamiento fue duro, sí, pero también nos enseñó algo esencial, que podemos reconstruirnos, que necesitamos una sociedad más justa, más consciente, más compasiva, y que la salud mental debe ser una prioridad. Hoy, como futura psicóloga, me quedo con una convicción firme. Acompañar a otros también es sanar parte de una misma. Y que la esperanza, aunque a veces se esconde, nunca desaparece del todo. Muchas gracias por su atención. Espero de todo corazón que esta reflexión contribuya a seguir pensando desde lo personal y de lo colectivo cómo podemos construir una sociedad más empática, más resiliente y humana. Muchas gracias.